Hola chicos, vamos a entrar en el concepto de fuerza. Vamos a identificar la fuerza como una acción que genera o impide un movimiento, no como un atributo, decir yo tengo fuerza. La fuerza no es un atributo como tal, es una acción. ¿Okay? La fuerza se identifica por, bueno, lo podemos obtener con esta fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración, donde la fuerza generalmente, o más bien nosotros vamos a estarla trabajando en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, aquí hay una relación estrecha con el peso. El peso lo vamos a identificar como W, pero hay que identificar muy bien qué es peso y qué es masa. Hay que tener esa diferencia. La masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo, mientras el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros. Entonces, vamos analizando. Tenemos estas dos fórmulas que son equivalentes. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza, aquí lo tenemos, y acá tenemos el concepto de fuerza, mientras que la masa se mantiene igual. Aquí tenemos aceleración en metros sobre segundo, y en este caso, para calcular el peso, no tenemos una aceleración como tal, tenemos la gravedad, que viene siendo, al final de cuentas, a la aceleración que lo afecta. Entonces, es algo equivalente: fuerza, fuerza, masa, masa, y una aceleración, acá la aceleración y acá la gravedad. Entonces vamos a estar trabajando con estas dos. Ahora, ¿qué es la fuerza normal? Cuando nosotros ponemos o colocamos algún objeto sobre cualquier superficie, este objeto ejerce un peso. Supongamos que este es el piso y ponemos una caja. Esta caja está ejerciendo una fuerza, que es el peso. El piso tiene que soportar esa fuerza, pero el piso opone resistencia, responde con una fuerza similar que se llama fuerza normal. Se representa con la letra N. No hay que confundir la fuerza normal con la unidad de medida newtons. En los diagramas se va a entender, porque va a ser aquella fuerza que va en sentido opuesto a la superficie. Si yo desplazo o pongo una caja en un plano inclinado, esta caja ejerce un peso sobre la superficie inclinada. Entonces esta superficie le responde con otro peso, con otra fuerza, de la misma magnitud, que es la fuerza normal. ¿Y por qué es importante entender el concepto de fuerza normal? Pues sencillo: si tú empujas una pared de concreto, tú no vas a mover esa pared, porque pues la fuerza que logres ejercer no va a ser lo suficiente. Entonces tú, como individuo, ejerces una fuerza en la pared opone resistencia o te regresa esa misma fuerza para mantener todo en equilibrio, es decir, te regresa una fuerza normal. En resumen, cuando hay una fuerza sobre una superficie, la superficie va a responderte con una fuerza similar, que se llama fuerza normal. La fuerza de fricción es una fuerza que existe cuando dos superficies se juntan. Es una resistencia que se genera entre ambas superficies. Ejemplo: si yo tengo una caja y la quiero desplazar sobre una superficie muy lisa, no va a ser necesario que se aplicar tanta fuerza. Sin embargo, si esta superficie no fuera lisa, si fuera una lija, por ejemplo, yo, para mover esta misma caja, necesitaría aplicar más fuerza. ¿Por qué? Porque habría más fricción o más rozamiento entre la caja y la superficie. Ahora, la fricción se clasifica en dos. Está la fricción estática y dinámica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la fricción estática es aquella que se da cuando el cuerpo no esté en movimiento. Por otra parte, la fricción dinámica, es la que se da cuando el cuerpo ya se está desplazando. Es decir, si la caja no está en movimiento y la quiero mover, en este momento hay una fricción estática, porque la caja, las dos superficies no están generando un movimiento. En cambio, cuando estoy haciendo esto, esta fricción es dinámica. ¿Por qué? Porque las dos superficies ya se encuentran en movimiento. Se identifican por el subíndice S para la estática y el subíndice K para la dinámica. Aquí vemos un pequeño diagrama. Está un cuerpo, una caja, que tiene una masa determinada. Esta caja ejerce un peso hacia la superficie, va hacia abajo. Y esta superficie le responde con una fuerza igual,
que es la fuerza normal, diciendo, hey, tú me estás empujando, pues yo te empujo igual y nos quedamos en equilibrio. Entonces la caja se mantiene ahí. La caja ni flota ni se hunde. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. La misma fuerza que ejerce la caja con su peso, la superficie la ejerce con la fuerza normal, entonces todo se mantiene en equilibrio. Aquí en la superficie se aprecia esto como si fuera la fricción. Es decir, el individuo está empujando la caja, pero el piso detiene un poco ese movimiento con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es opuesta en este caso a la fuerza que está aplicando el individuo hacia la derecha. La fuerza de fricción va en sentido opuesto, va hacia la izquierda. Aquí puse la fuerza que puede ser dinámica o estática, porque pues depende del problema. Y aquí esta superficie tiene algo que se llama coeficiente de fricción. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Bueno, el coeficiente de fricción es un valor numérico que nos indica qué tanta fricción puede generar una superficie. Es decir, el hielo no genera mucha fricción, entonces el hielo es una superficie con un coeficiente de fricción muy bajo, un valor muy cercano a cero. Mientras que el pavimento, por ejemplo, o una lija, tiene un coeficiente de fricción más grande, mayor en este caso, perdón. Y de la misma manera el coeficiente de fricción se divide en dos, el estático y el dinámico. El coeficiente de fricción está determinado por la fuerza de fricción entre la fuerza normal, entre esta fuerza. Generalmente en la mayoría de los problemas no nos interesa tanto calcular los coeficientes. Generalmente se nos dan porque se nos indica qué tanta fricción puede generar la superficie. Nosotros vamos a enfocar en la mayoría de los casos en determinar cuánta fricción se genera. ¿Y cómo determinas cuánta fricción? Pues multiplicas la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Ahora, ¿por qué la fuerza normal que tiene que ver? Esto influye en la fuerza normal. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el objeto, más pesado, entre más peso tenga, o más fuerza se ejerza, la fricción va a ser mayor. No es lo mismo que empujes, que quieras desplazar una hormiga que un elefante, si lo queremos de esa manera, o que quieras arrastrar o empujar una pequeña caja de 1 kilo con una caja de 1 tonelada. La fricción o el roce va a ser muy distinto. Entonces, estos son los conceptos que intervienen. Recuerden, se va a trabajar sobre 2 ejes. ¿Sí? El eje de las X, vamos a identificar todas las fuerzas que se den hacia la derecha o a la izquierda, y el eje de las 10, que aquí vamos a trabajar con el peso y la fuerza normal. Ahora, ¿qué condiciones se tienen que dar para que el individuo pueda mover la caja? Pues sencillo, que la fuerza que ejerce el individuo o que genera el individuo sea mayor que la fuerza de fricción que genera la superficie. Entonces, su posición, si está sobre el pavimento, tal vez la caja no está muy pesada o no ejerce mucho peso, pero si el pavimento ejerce una fuerza de fricción muy grande por lo rasposo, la fuerza que el individuo ejerza tiene que superar esa fuerza que el pavimento está oponiendo. De lo contrario, no vas a poder desplazar el objeto. Vamos a pasar ahora a un ejemplo donde apliquemos todos estos conceptos y resolvamos algún problema. Ya rota. Ya no quiero papitas. Bien, vamos a analizar este ejemplo. Atención con los datos que tenemos. Tenemos una caja con una masa de 1.8 kilogramos, una fuerza que se ejerce de izquierda a derecha, o sea, vamos a empujar la caja hacia allá, con una fuerza, se aplica una fuerza de 25 newtons, y la superficie aquí ejerce, o más bien tiene un coeficiente de fricción de 0.4. No sabemos qué tanta fricción ejerce, qué tanta fuerza. Sabemos cuánta puede generar gracias al coeficiente, pero no sabemos aún qué tanto nos detiene esa fuerza. Solamente sabemos que empujamos hacia allá con 25 newtons y que la caja tiene una masa de 1.8 kilogramos. Aquí están los datos. Nos pide qué aceleración va a haber, o sea, con esta fuerza y considerando esta superficie, qué tanto se va a acelerar la caja hacia allá. Aquí están las fórmulas que vamos a necesitar y algunas que iremos desarrollando en el proceso. Primero, tengo muchos huecos, me falta el peso,
la fuerza normal y la fuerza de fricción. Es fuerza de fricción dinámica o cinética, porque tiene el subíndice K. Si tuviera la S fuera estática. Quiere decir que esta caja ya está en movimiento. Ahora, vamos analizando primero el peso. La fórmula dice que el peso es masa por gravedad. Vamos a ver qué tanta fuerza se ejerce hacia abajo. La gravedad, como estamos en la Tierra, estamos hablando de 9.81, que va a ser su valor. Si este ejemplo estuviera situado en otro planeta, el peso fuera distinto, se utilizaría otra gravedad. Entonces va a ser la masa, que es 1.8 kilogramos, se va a multiplicar por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso me va a dar como resultado 17.64 newtons. Recuerden que el peso y la fuerza lo trabajaremos en newtons. En otras palabras, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons. Ahora ya tenemos el peso de la caja. El peso es de 17.64 newtons. Ahora, como esta caja está en equilibrio, o sea, no se está hundiendo en el piso, ni está flotando, o sea, está en equilibrio, donde se mantiene fija, quiere decir que esta superficie está ejerciendo una reacción o una fuerza normal de la misma magnitud, 17.64 newtons. ¿Sí? Ahora, ya tenemos fuerza normal. ¿Qué procede ahora? Bueno, ya sabemos cuánta fuerza hay hacia allá, cuánta fuerza hay hacia abajo, cuánta hay hacia arriba. Es importante recordar que la suma de todas las fuerzas es cero cuando estamos hablando de un objeto que está en equilibrio. Si esta caja no sube y no baja, se mantiene en el eje de las Y estable, quiere decir que está en equilibrio. Y si lo vemos, esta fuerza menos esta fuerza me da cero, por eso la caja se mantiene ahí. Ahora la pregunta es, la fuerza que ejerzo hacia allá menos la que ejerzo hacia allá, ¿qué me da como resultado? Bueno, para eso necesitamos saber cuál es la fuerza de fricción dinámica. Y aquí tenemos la fórmula, es coeficiente de fricción, o sea, qué tanta fricción me puede generar esta superficie. Bueno, voy a poner la fórmula. Coeficiente de fricción dinámico, aquí lo tenemos, es 0.4. No tiene unidades, es solamente el valor. Y por otra parte tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es 17.64 newtons. Si resolvemos esto, me va a quedar como resultado que la fuerza de fricción es 7.056 newtons. Quiere decir que si yo empujo y con una fuerza de 25 newtons, esta superficie me va a detener, me va a frenar con una fuerza de fricción de 7.056 newtons. La pregunta sería, ¿la caja se va a mover? Claro que se va a mover. ¿Por qué? Porque la fuerza con que la empujo hacia allá es mucho mayor que la fuerza de fricción del pavimento o del piso, que es la que me está deteniendo. Ahora, me falta un dato, la aceleración. Para la aceleración, aquí tenemos la fórmula. Esta de aceleración pues se desprende de aquí, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, la masa está multiplicando para seguir. Entonces, aceleración es igual fuerza entre masa. Pero la pregunta es, ¿cuál fuerza? ¿Esta? No, atención, estamos hablando en este eje. Entonces, no estamos hablando de una fuerza, estamos hablando de un conjunto de fuerzas, que va a ser la fuerza resultante. La fuerza resultante es aquella fuerza que te queda después de sumar las fuerzas que están en un mismo eje. Es decir, a ver, yo le voy a sumar hacia allá 25 newtons y le voy a restar a esta fuerza la fuerza de fricción, es decir, lo que empujo menos lo que me detiene la superficie. Entonces la fuerza resultante es la que hay aquí. Repito, no puedo utilizar solo una fuerza,
Si estoy en un plano, tengo que utilizar todas las fuerzas que intervienen en ese plano. Y me quedaría, ok, la aceleración va a ser la fuerza que te quede de la que empujas menos la que te frena, que en este caso sería 25 newtons, menos la que ejerce la fuerza de fricción, que es 7,056 newtons, entre la masa de la caja, que es 1,8 kilogramos. De esta manera, nos queda, continuamos aquí, nos queda que el resultado de 25 newtons menos 7,056 newtons me da 17,944 newtons. Y esto se divide entre la masa, que es 1,8 kilogramos. Entonces, ya para finalizar, resolvemos la división y nos va a dar un resultado de 9,968 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundo al cuadrado? Pues bueno, podemos proceder a desglosar la conversión de estas unidades, pero si estamos hablando de aceleración, la aceleración es en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con newtons y con kilogramos. Si estuviéramos trabajando con otra unidad, por ejemplo con libras, y con, ¿qué será? Aceleración en, no sé, millas por hora, ya no cuadraría. Ahí ya no sería metros sobre segundo al cuadrado. Pero como estamos trabajando con newtons y kilogramos, recuerden, estamos trabajando newtons, kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado. Cualquier operación que hagamos con estas tres nos tiene que dar, o más bien siempre tienen que estar en el juego estos tres: newtons, kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado. Entonces quiere decir que la aceleración que tendrá esta caja después de aplicar esta fuerza, y aunque la fricción nos detenga, va a ser una aceleración de 9,968 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para finalizar, recuerden, es importante identificar qué datos tenemos, plantear las fórmulas que vamos a necesitar y, sobre todo, recordar la suma de las fuerzas debe aplicarse en cada eje. Las sumas que van en este eje deben de ser 0, la suma de las fuerzas, al igual que estas. En este caso, la suma no fue 0, ¿verdad? A 25 le restamos, eso no fue 0, quiere decir que el cuerpo no se mantiene en equilibrio. Como nos dio un resultado diferente a 0, el cuerpo no está en equilibrio, se está desplazando hacia allá. Bueno, por el momento sería todo.